Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros amigos internautas de Proceso Digital y Departamento 19, hasta donde les saluda la periodista Isis Rubio, y hoy en nuestra sala de redacción nos acompaña el abogado y analista Kenneth Madrid. Bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar aquí en Proceso Digital y Departamento 19, pues hablando de todos estos aconteceres que están sucediendo en el país. Kenneth, hoy se dio el fiscal mandó intervenir el CNE. Muchos de los analistas y los que se han pronunciado dicen que es una intervención, que no puede ser así, que en vez de aliviar la crisis en CNE se está incrementando. ¿Cuál es su análisis? Sí, bueno, mire, es interesante poder ver todos los fenómenos que han sucedido en el país a raíz de la no asistencia de los dos miembros a las sesiones del CNE. Bien interesante cómo se plantea todo este contexto, porque ahora un problema que se inició políticamente en el CNE por el tema del TREP, de la transmisión de resultados electorales preliminares, ahora ya se ha trasladado al Congreso Nacional y al Ministerio Público. No cabe duda de que eso es lo que conlleva, porque bueno, el señor Luis Redondo anoche en el Congreso Nacional lo dejó claramente establecido, de que iba a iniciarse también una investigación, y hoy de oficio en la mañana, sin esperar que llegara todo el Congreso, iniciaron una investigación en el CNE. Lamentable, porque estas investigaciones tuvieron que haber iniciado hace mucho tiempo, cuando los consejeros dejaron de asistir a reuniones y no tenían una justificación adecuada que manda la ley. Ahí incurrían en responsabilidad y el Ministerio Público no hizo nada. Y ahora vemos más bien que es contraproducente hacer esto en este momento, porque bajo toda perspectiva se está obstaculizando el proceso electoral y el cronograma electoral. Mire, todas las personas que andan al margen de la ley obviamente deben ser investigadas, y de existir mérito, la presentación de su requerimiento fiscal, pero en este caso se entorpece una labor democrática, porque recordemos que estamos ya a 4 meses de las elecciones generales y no pueden secuestrar documentos y llevárselos. Ojalá que se puedan tener la sabiduría para emitir copias certificadas, y que obviamente no se obstaculice todo el cronograma electoral y los procesos administrativos que conllevan en ello. Creo que el judicializar los procesos que son eminentemente políticos es un grave error. Cuando eso sucede, se destruye la institucionalidad, y yo creo que en este momento, con todos los hechos que hemos podido apreciar, se está destruyendo la institucionalidad, porque los políticos tienen sus manos metidas en el Consejo Nacional Electoral. Eso es lamentable, porque pareciese, por lo que vemos, obviamente que muchos de los consejeros reciben directrices de parte de los jerarcas de los partidos políticos, y obviamente eso es lamentable, porque eso los tiene envueltos en esta crisis electoral ahora, en el que la gente está preguntando si habrán o no elecciones, y eso no debería de preguntarse, porque es un mandato constitucional y es obligatorio que haya elecciones cada 4 años por la alternancia del ejercicio del poder. Con esta acción del Ministerio Público, ¿cree que se generen requerimientos fiscales? Y hoy ya vemos también a José López analizando su posible renuncia. ¿Cómo analiza usted el panorama de aquí a noviembre? Bueno, yo recuerdo que en una plática que tuvimos acá mismo, en esta casa de noticias, hablamos de que iba a ser un ambiente preelectoral bastante convulso, y mire que no nos equivocamos, ¿verdad? Iba a ser un ambiente tenso, en el cual iban a estar a la orden del día los estira y encoges de todos los partidos políticos, pero ha sobrepasado lo que uno esperaba, porque obviamente están destruyendo las instituciones, ¿no? Y eso es lo malo. Y además, meter en un juego político electoral en esta etapa al Poder Judicial, al Ministerio Público y a otras instancias como el Poder Legislativo es un grave error. Esto es prácticamente desatar la teoría del caos, ¿verdad? Que obviamente entre más desestabilizo las instituciones de gobierno, pues obviamente más desestabilizo a mis enemigos políticos para ejercer una presión. Y eso pues lo hemos hablado muchas veces,
que es esa cultura del miedo, ¿no? que los políticos usan desde el poder para lograr encauzar las cosas por el camino donde ellos desean. Y acá, sin lugar a dudas, desde la óptica muy personal, veo que Libertad y Refundación va por esa línea de querer generar este caos y obviamente utilizar al Ministerio Público como un arma de ataque para, lógicamente, sembrar el miedo y obviamente conseguir todas las demandas que ha tenido desde el inicio con el sistema de transmisión electoral de resultados preliminares y otros caprichos, ¿no? Que están ahí sembrados, y eso deteriora la democracia, porque una democracia son las instituciones las que deben de resolver, aceptar en esa democracia un órgano colegiado las decisiones, y si no le parece, impugnarlas a quien se sienta dañado por ella a través de los órganos establecidos, que es el Tribunal de Justicia Electoral, y en última instancia, si hay una violación de derecho constitucional, en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala Constitucional. Pero al parecer, acá a los políticos no les gusta seguir la vía correcta, sino obviamente presionar bajo otro tipo de nivel, y ahora se ve una total desestabilización del sistema institucional, donde también otros poderes del Estado también toman decisiones al margen de la ley. Lastimosamente. Lo sucedido anoche en el Congreso Nacional tampoco abona a esta situación. Bueno, lo sucedido anoche en el Congreso Nacional creo que es una muestra repetitiva de lo que hemos visto y el análisis que uno hace de manera independiente e imparcial es lógicamente que la Constitución le da la potestad de conocer las renuncias al Pleno del hemiciclo legislativo. No le corresponde determinarlo a una sola persona. La Constitución es muy clara que son las potestades del Congreso Nacional, de los 128 diputados. El decidir o no someter una renuncia en este caso, o cualquier otro tipo de peticiones que lleguen al Congreso Nacional, como una iniciativa de ley, etcétera, no es decisión del presidente del Congreso. Debe obligatoriamente de someterlo a votación del legislativo, y no encontramos ninguna potestad del presidente del Poder Legislativo que lo conduzca a desarrollar la conducta que él tomó de no someter la renuncia al Pleno. Los argumentos jurídicos tampoco no son contundentes, no determinan nada, porque las renuncias, sean irrevocables, condicionadas, como en este caso, que no las señala la ley. Las renuncias condicionadas pueden existir, pero en los sectores privados, por obrero patrono, pero no cuando usted está condicionando un órgano del Estado a que cumpla criterios personales. ¿Qué debieron hacer? Someter la renuncia normal. Las condiciones que no son capaces de cumplirse por la ley se tienen como no puestas en los documentos, porque rige la ley. Entonces debieron haberla sometido al conocimiento del Pleno y votar si le aceptaban la renuncia o no. Este aspecto, el no haberlo hecho de esa manera y el tomar una decisión unilateral del presidente del Congreso, pues obviamente que hay un abuso de autoridad ahí, hay una violación a los deberes de los funcionarios de él, porque ya dice la Constitución claramente que los funcionarios no tienen más potestades que las que expresamente les determina la ley, y fuera de ellas incurren en responsabilidad. Nos quedamos sin plan, ¿y qué va a pasar si nos quedamos si no está esa figura a la hora de la elección? Bueno, miren, yo sostengo que al final Libertad y Refundación insistía mucho en el TREP, porque creo que ahí estaba fijando su estrategia para ganar las elecciones. Las elecciones se ganan en la urna, ¿verdad? No con un sistema de transmisión. Además, es importante saber que el TREP son resultados preliminares, son una tendencia para que nos vayamos a dormir la noche de la elección sabiendo quién va ganando. Pero bueno, ya hemos tenido elecciones sin sistema de transmisión electoral preliminar. No sería una novedad que ahora no lo tengamos. Le tocará a ustedes como medios de comunicación suplir ese detalle, y además también la academia ojalá lo haga, y la empresa privada en general. Pero creo que al no haber TREP, obviamente lo que era el obstáculo o la discordia desaparece. Entonces, al no haber TREP, yo creería que todas las aguas deberían volver a su cauce habitual. Ahora, si no vuelven a su cauce habitual las aguas, entonces ahí sí nos estaría demostrando el oficialismo que obviamente hay otro interés oculto detrás de todo esto que está sucediendo. Creo que al final, yo así lo había previsto, que al final esa manzana de la discordia
iba a desaparecer, no iba a haber TREP, y creo que van a salvar la responsabilidad de los consejeros más adelante, emitiendo un decreto diciendo que por esta única vez no habrá, como es habitual acá en el país, diciendo que por esta vez no habrá TREP, y que además liberan de responsabilidades administrativas, civil y penal a los consejeros en virtud de haber habido motivos suficientes para que no hayan podido sesionar. Con eso van a liberarlos de la responsabilidad, porque el día de hoy, al menos los que no participaron en adjudicar el TREP tienen responsabilidad administrativa, civil o penal de conformidad a los hechos que han sucedido, porque tenían que adjudicarlo el día 29 de julio, y eso no sucede. Entonces, al final, creo que vamos a ver más adelante si las máscaras ocultas que existen desaparecen, o al final el discurso continúa bajo la misma perspectiva de seguir entorpeciendo el proceso electoral. Entonces nos vamos a dar cuenta que el problema no era el TREP, sino que obviamente es desestabilizar el sistema democrático del país. Ojalá no sea así. A su juicio, a su criterio, ¿habrán elecciones? Yo siento que sí van a haber elecciones. Las elecciones deben existir porque no le conviene tampoco al oficialismo, al Partido Libertad y Refundación, legitimarse en el poder por la fuerza. Prácticamente cerraría todas sus puertas a nivel internacional. Quizás solo le quedarían los aliados de la ideología de izquierda, pero el resto de países cerrarían sus puertas, y a Honduras, ni al gobierno, cualquiera que fuese, que se quedara por la fuerza, no le convendría bajo ningún contexto que no hubiesen elecciones. Lo que pasa es que las elecciones las quieren acomodar a su nivel. Y aquí el único que puede salvar las elecciones es el pueblo hondureño, ¿no? Que acuda masivamente a las urnas a votar, y que no quede duda, obviamente, de cuál sea el resultado por el cual se va a inclinar el pueblo hondureño. Kenneth, otro de los problemas y las amenazas que están en el ámbito público es el llamado que hizo el expresidente Manuel Zelaya con sus 30,000 colectivos, y que remata todavía el líder de los colectivos, Ceballos, diciendo de que si es necesario van a tomar las armas. ¿Hacia dónde nos llevan esas amenazas? Sí, bueno, mire, es muy interesante todo lo que está sucediendo. Ese posteo que hizo el expresidente de la INX, con mucho respeto, yo le digo, un posteo en el cual no está enmarcado en el principio de legalidad, no está enmarcado en la sujeción explícita de la ley, sino en acciones de hecho y que involucran fuerza o violencia. Ahí prácticamente está ya en una conspiración de un delito de terrorismo, y eso obviamente podría enmarcarse en una conducta de esas, pero creo que todavía estamos a tiempo de que también pueda dar marcha atrás, ¿no? Ese tipo de acciones no conllevan a un país hacia un entendimiento, hacia un raciocinio y hacia una verdadera comprensión de lo que es el control social que ejerce la democracia entre todos nosotros, sino que al contrario se destruye, porque el poder no se gana por la fuerza ni por las armas. Es más, la Constitución da ese espacio, pero cuando hay obviamente un Estado fallido, ¿no? Cuando obviamente se han violentado las normas constitucionales, sobre todo las petras. Pero el derecho a tomar el poder, la Constitución deja la vía clara, es por la vía democrática, es por el ejercicio del voto, y no incitando a la violencia ni infundiendo ese miedo que se deja ver en este posteo del presidente Zelaya. Ojalá que reflexione, ojalá que se dé cuenta que la única forma de permanecer en el poder es siguiendo las líneas claras que establece la Constitución y las leyes, y enmarcado también en la transparencia de un proceso electoral. Si el pueblo decide que Libertad y Refundación continúe, perfecto, es el derecho de la mayoría, pero si el pueblo decide que Libertad y Refundación no va a continuar, también haya un respeto a esa voluntad popular. ¿La captura del diputado Nelson Márquez es un show más o es una amenaza o para mantener amedrentados a los demás diputados? Sí, bueno, mire qué interesante, cuando hablábamos, por ejemplo, le decía, ahora el aspecto político ya no está solo en el CNE, ahora se trasladó al Congreso Nacional, se trasladó al Ministerio Público y se traslada al Poder Judicial también. Cuando esta multiplicidad de actores entran en juego en un panorama eminentemente político por esa cultura de miedo, entonces a uno le llama la atención varias cosas. Es conveniente dejar claro que el que ha andado al margen de la ley, pues obviamente esa persona debe ser investigada
y si hay mérito, que se presente un requerimiento fiscal. Aquí no estamos diciendo que nadie tenga una actitud impune. Lo que se cuestiona es el momento en que se hace y en las circunstancias en que se realiza. Un requerimiento fiscal presentado como tras bambalinas, una decisión de designarse al juez natural de manera directa por parte de la presidencia de la Corte, sin ir al pleno como lo manda el artículo relacionado con los procedimientos especiales en el Código Procesal Penal 416, en el cual ya establece que la Corte Suprema de Justicia está integrada por 15 magistrados quien designa el juez natural. El hacerse todas estas cosas tras bambalinas y de los procedimientos no adecuados y de repente ya empezar las capturas y pensando quién es, no es la persona sino en su cargo, es su jefe de bancada del Partido Nacional. Entonces esos son los aspectos que conllevan a pensar por qué en este momento, por qué en esta circunstancia, y es obviamente un método de presión, ¿verdad? Desgraciadamente uno quisiera ver un Ministerio Público objetivo, tal como lo dice su ley, apolítico e imparcial, pero los hechos demuestran otra cosa, ¿verdad? Puede ser que yo me equivoque, pero lo que hay en el ambiente le da a uno a pensar de que obviamente no se está actuando de la manera correcta y uno espera que no se utilicen este tipo de artilugios. Mire, hemos dicho está bien, pero que sea una persecución penal integral, no selectiva, sino obviamente parejo. El que ha andado al margen de la ley y ha cometido un ilícito que se ha investigado y que al mérito presente un requerimiento fiscal, no hay ningún problema. Lo que cuestionamos es el momento y las circunstancias en que se realiza. Sí, porque la población sigue preguntándose, y el narcovideo, y el cheque video, y el corium, y los demás actos que siguen volando. Sí, en efecto, mire, y por eso es que decimos que no hay una persecución penal integral, porque el video que se mostró al público, donde salía un integrante del Partido Liberal en una reunión, ya está obviamente hasta con un peritaje de la Dirección de Medicina Forense, de su autenticidad, pero todavía estamos esperando el video del año 2013, donde salen miembros de Libertad y Refundación en él, y ese no tiene ningún peritaje, no hay nada, no se inician elecciones. Entonces ahí es donde llama la atención, y cuando usted le preguntan al fiscal, dice que ese video es una cuestión política y es muy antiguo. Entonces ahí es donde llama la atención si realmente estamos en una persecución penal pareja o seguimos en ese tipo de persecución selectiva, porque tenemos todos los casos de corrupción del actual gobierno también, que están pendientes. Los más recientes de este año, Cedesol, ¿no?, junto con el Congreso Nacional, está aún, no se ha dicho nada, no hay ni siquiera informes del Tribunal Superior de Cuentas y menos del Ministerio Público para determinar responsabilidades, más otros acontecimientos de corrupción que ha sucedido que nosotros, bueno, ya conocemos. Su valoración final con toda esta crisis que está montada, ¿irá a despertar la población o se dormirán en sus laureles? Mire, yo siento que sí, yo siento que ya no son los mismos tiempos de épocas pasadas. Ya tenemos una población mucho más activa, una ciudadanía que piensa distinto. Creo que va a ser muy importante tomar de reflejo las marchas que ya han realizado. Creo que hubo una del Partido Nacional que marchó por Honduras, que obviamente tenía un margen muy fuerte de simpatizantes. Veremos cómo sale la marcha de las iglesias católicas, que realmente también es un llamado muy fuerte. Y yo creo que la población está muy clara en varias cosas. Cuando usted platica con la gente, le dice, miren, los políticos, ellos entienden entre ellos, pero lo que queremos son elecciones. Toda la gente está muy clara en que quiere elecciones, quiere definir el futuro de Honduras, y si eso está amenazado o en algún momento se quiere tratar de hacer acciones para que no existan elecciones, yo creo que sí van a haber un pueblo en las calles bastante fortalecido ese movimiento ciudadano. Y yo espero por el bien de Honduras que la clase política reflexione, tanto el oficialismo como los otros dos partidos políticos mayoritarios reflexionen, y que si el oficialismo no lo busca, es deber de la oposición buscar acuerdos. Es deber de la oposición sentarse a buscar acuerdos y lograr obviamente un acuerdo que permita a todos los hondureños ir en paz y tranquilidad a las elecciones y no caer
la oposición en el juego político del oficialismo, que es violencia. Violencia genera más violencia y obviamente no queremos ver grupos de colectivos de libre enfrentándose con el resto de la ciudadanía, porque eso sería lamentable. La oposición tiene que ser una oposición inteligente, de poder trabajar bajo un plan de acción distinto para poder obviamente asegurar de que hayan elecciones generales y que el voto ciudadano respete. Gracias, Kenneth, por orientar a la población con sus análisis y llevarnos en ese camino de la reflexión. Un gusto siempre estar aquí, en Proceso Digital del Departamento 19, porque es importante también que toda la realidad nacional que estamos viviendo, pues obviamente también aportar un granito de arena. Así que gracias por la invitación y por estar con ustedes. Hasta acá nuestra entrevista de hoy. Sigue esta y otras a través de todas nuestras plataformas digitales. Pasen todos muy buenas tardes.